mientras se mantienen estos cuidados en el Vaticano y en los alrededores, Italia tiene buena parte del territorio en la zona roja. Decíamos más temprano, Agustino, que el Reino Unido tuvo por primera vez después de bastante tiempo un día sin muertos por COVID. Vamos a hablar cómo sigue la pandemia en ese país con la doctora Marta Cohen, a quien ya tenemos con nosotros. Doctora Cohen, buenas tardes. Gracias por estar otra vez en Reperfilar. ¿Cómo se está viviendo allá esta ola? ¿Se frenó un poco? Hola, Úrsula. Bien, estamos aún en la lucha porque seguimos confinados aún. Las medidas son estrictas, se han relajado muy poquito. El 4 de enero entramos en esta cuarentena dura. Acá le dicen fase 1. Y bueno, y además de eso se comenzó a vacunar. Ya ahora, luego de este confinamiento de tantos 3 meses prácticamente, en donde ni siquiera había escuelas por 2 meses, los chicos estaban estudiando todo online. Aún no han vuelto las peluquerías, aún no han vuelto los salones de belleza, los restaurantes, los gimnasios, todo sigue cerrado. Lo único que han permitido con esta llegada de la primavera es reunirse hasta 6 personas en los parques, así que bueno, los parques se han llenado de gente paseando, de gente joven, que bueno, con bebidas alcohólicas, se ve a la policía fuera de los parques vigilando, pero bueno, bien, con un espíritu, digamos, más festivo. La vacunación, ya te digo, ya está más del 59% de la población adulta vacunada, son como 31 millones y medio de habitantes de vacunas. Pero bueno, bien, como vos decías, hubo un día con 19 fallecimientos solamente y ninguno de ellos en Londres. Y bueno, Londres había sido una de las zonas más afectadas por esta tercera ola, como yo le digo, porque habían tenido que transferir pacientes de terapia intensiva desde Londres hasta 300 millas, como por ejemplo la zona de Newcastle en el norte, porque no había capacidad de terapia atención. intensiva. Claro, y doctora, ¿cómo se compara la situación del Reino Unido con la de Europa continental, donde quizás están empezando a restringir más, ¿no? Bueno, por suerte la situación de aquí está mejorando. Lamentablemente esto fue la consecuencia de la variante británica, de la variante de Kent, que es tan más transmisible, hasta un 70% más transmisible, y esta ola es la que ahora se ha trasladado al continente europeo. Lamentablemente Europa ha vacunado solamente al 10% de su población. Ha habido muchas tensiones políticas en mi lectura con la vacuna de Oxford AstraZeneca, que ha hecho que la gente no tome esa vacuna, que los países de Europa la suspendan, que después la vuelvan a tomar, que después la vuelvan a suspender, que la gente le da miedo a vacunarse y entonces hay menos aceptación de las vacunas. El confinamiento ha llegado un poco tarde y bueno, ahora se están viendo, nosotros en enero tuvimos 68.000 casos diarios, el 4 de enero, y ellos ahora están ya en 60.000 en Francia. Ayer Alemania está esperando llegar a 100.000 casos diarios próximamente. Italia, España están comprometidos también. Así que bueno, este tercer pico de Europa es la consecuencia de esta variante británica y lo inusual es que comienza cuando es la primavera. Cuando antes, el año pasado, nosotros estuvimos mal con la primera ola, desde marzo hasta el mes de junio, pero luego ya comenzó a decaer cuando venía la primavoprimavera. Doctora, Prácticamente junio era normal. Doctora, usted recién hablaba de gente que había elegido no vacunarse con la opción de Oxford y AstraZeneca. Acá en Argentina empieza a haber algunas dudas respecto a estirar la primera y la segunda dosis de algunas vacunas chinas. ¿Cómo es la experiencia allá? Ustedes han adelantado en vacunación y tienen una experiencia que Argentina todavía no. Sí, bueno, acá la única publicación es para Oxford AstraZeneca. Es decir, las vacunas chinas acá no se han aceptado, las vacunas de Sputnik tampoco está aceptada aún. Solamente se están administrando la de Oxford AstraZeneca y la de Pfizer, y próximamente va a empezar Johnson y Moderna también. Entonces, lo que acá se adoptó al ver que venía este tercer pico y que había que prevenir, había que vacunar cuanta más gente posible, sobre todo los mayores de 80 años y a las personas con vulnerabilidades y al personal de salud, se adoptó esto de diferir la segunda dosis hasta máximo de 3 meses. Entonces, cuando yo me fui a mirar la literatura que había sobre Oxford, AstraZeneca, en realidad sí, la mejor inmunidad
está cuando la segunda dosis se da entre las 8 y las 12 semanas. Esto luego se comprobó con un estudio que salió publicado hace unos 3-4 semanas, en donde muestra más de 17.000 vacunados voluntarios del proyecto Oxford-AstraZeneca, que cuando se da la segunda dosis entre las 8 y las 12 semanas, la eficacia final es del 81%. Cuando se da la segunda dosis a las 4 semanas, como decía el proyecto original, la eficacia final es de un 55%. Eso, si bien para Oxford sirve, para Pfizer no está publicado, pero las pruebas dicen que sí, porque en el Reino Unido a todo el personal de salud nos dieron la de Pfizer, por ejemplo. Claro. Y a todas las personas mayores de 80 años nos dieron la de Pfizer. A mí me la dieron también con 8 semanas de diferencia, las 2 dosis, y esto funciona porque ha caído vertiginosamente más del 100% de los casos. De 68.000 infecciones diarias, tenemos alrededor de 4.000 infecciones diarias. Doctora, ¿cómo está la sociedad reaccionando frente a una nueva reapertura, ¿no? Porque recién se habían cerrado, tuvieron varias semanas cerrados, ahora se está abriendo. ¿La gente sigue respetando por más del nivel de vacunación o hay un relajamiento también? Sí, hay un relajamiento y yo veía en los parques justamente a las 9 cuando yo salgo al hospital, 9:30 de la noche, chicos jóvenes amontonados con alcohol y más de 6, ¿no? 10 grupos de 10 personas que obviamente no usan barbijo porque están afuera. Ahora, ¿qué pasa? Los pubs y los restaurantes no están abiertos, no se van a abrir hasta mediados de mayo, y están pensando cómo van a vacunar a la gente más joven, porque ahora ya están todos los más de 50 años vacunados. Van a empezar a vacunar a los más de 45, más de 40, etcétera, y van a llegar más adelante hasta vacunar a los niños, ¿no? Más de 6 años, lo que se piensa que se van a vacunar. Y entonces piensan en solicitar un pasaporte de vacunación cuando lleguen al pub y quieran entrar. Bueno, si usted está vacunado puede pasar, si no está vacunado no. Bueno, Así que eso es lo que piensan hacer para que la gente joven se vacune, porque la gente joven tanto no quiere vacunarse. y empiece a concientizarse. Muchísimas gracias Sí. por la conversación, doctora Cohen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta Adiós. luego.